Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Como ven, ya el camembert que hicimos el video ya está bastante adelantado. Se los quiero enseñar para que lo vean. Vamos a darle la vuelta porque hoy me toca darle la vuelta. Pero antes vamos a esterilizarnos las manos con alcohol al 70%. Y quiero que vean esta belleza. Fíjense, como ven, lo tengo aquí en mi cámara de maduración, que es simplemente un container normal. Y tiene un poquito de agua para garantizar un 80% de humedad. Entonces vamos a sacar el queso de las dos rejillas y fíjense cómo está, totalmente cubierto del hongo. ¿Ven? Aquí todavía tiene partes claras, aquí casi no ha cogido hongo. Cuando ya quede todo cubierto lo vamos a cepillar, porque esa es la técnica, hay que darle un cepillado por ambas caras para que el hongo se siga esparciendo. Y bueno, lo que toca ahora es darle la vuelta. Fíjense cómo queda, no importa si se pega. Otra vez le damos la vuelta y ahí va. Fíjense cómo está por este lado. La idea del hongo es que él se vaya esparciendo por todo el queso. Aquí alrededor ya está todo el hongo bastante esparcido. El hongo lo que hace es que se alimenta del ácido láctico que está dentro del queso y va cambiando el pH, le va subiendo el pH, lo va haciendo más alcalino, y eso hace que el queso se proteolice, cambie la textura y literalmente se va licuando por dentro. Ya huele a camembert, y en este caso el queso me quedó un poco más grueso que el camembert normal. Pero bueno, es el primer camembert que hago, la parte del que hice en la escuela. Y vamos a ver cómo queda. Ya dentro de 2 meses, él debe estar totalmente licuado por dentro. Y lo vamos a probar y lo vamos a abrir. Entonces, bueno, quería enseñarles cómo iba el proceso. Vamos a meterlo otra vez en la cámara. Llenamos el agua, porque se ha ido evaporando. Y aquí estamos en invierno casi, estamos en otoño y la temperatura son 18 grados. Si lo meto en la nevera, la temperatura que tengo allí son 3-4 grados. Es muy frío para él todavía. Lo estoy dejando afuera y se está desarrollando el hongo bastante bien. Entonces, bueno, vamos a dejarlo. Lo tapamos y lo estoy poniendo aquí arriba en el tope de la cocina. Arriba en el tope de mi cocina, que está más o menos caliente, no hay tanto calor, pero tampoco hay tanto frío. Entonces, bueno, así es como se va vigilando el queso. Todos los días hay que voltearlo y después que ya se voltee, que se cubra de todo, se envuelve en papel parafinado y se mete en la nevera y allí en la parte de las verduras, y allí él se va a terminar de madurar y se va a terminar de proteolizar. Entonces, bueno, quería que ustedes vieran cómo es que iba el proceso del camembert. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Un abrazo y cuídense.